Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un evento que ha capturado la atención de muchísimos, un gesto que ha hecho suspirar a más de uno y que, sin duda, nos recuerda el poder de las grandes declaraciones de amor. Hoy vamos a hablar de cómo Mert sorprendió a Afra con un gesto romántico público. Sí, han oído bien. Un momento que ha sido digno de una película, y que vamos a desgranar para ustedes con todo el detalle y el cariño que merece. Así que si les gustan las historias que derriten el corazón y las parejas que inspiran, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que darle a ese botón de suscribirse es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras aventuras, ni ninguno de estos momentos especiales que compartimos. ¡Vamos allá! Así que imaginen la escena. Un lugar público lleno de gente, quizás un evento importante, una alfombra roja, o simplemente un rincón especial de la ciudad que ambos comparten. El ambiente cargado de expectativa, la multitud expectante y de repente ahí está Mert. Con una sonrisa que ilumina el lugar, y una mirada que solo tiene ojos para Afra. El título ya nos da la pista, Mert sorprende a Afra con gesto romántico público. Pero, ¿qué implica realmente un gesto así? No se trata solo de un regalo caro o una cena a la luz de las velas. Un gesto romántico público tiene una capa adicional de audacia, de vulnerabilidad y de una confianza inmensa en la relación. Es decirle al mundo entero, ella es especial, y quiero que todos lo sepan. Y Mert claramente no tiene miedo de hacerlo. Los detalles de este gesto han ido corriendo como la pólvora. Se habla de un despliegue digno de una película. Algunos reportes sugieren que fue durante un evento social, donde las cámaras estaban presentes, pero también hay quienes dicen que fue en un lugar mucho más íntimo pero aún así público, un sitio que tiene un significado especial para ellos. Lo importante aquí es la intención detrás de la acción. Un gesto romántico público no es algo que se improvisa a la ligera. Requiere planificación, dedicación y sobre todo, un profundo conocimiento de la persona a la que va dirigido. Mert debió haber pensado en que haría sonreír a Afra de verdad, que la haría sentirse amada, valorada y vista por el mundo. Y lo que se dice, y esto es lo que realmente ha enganchado a la audiencia, es que no fue un simple ramo de flores. No, señor. Se habla de algo mucho más elaborado, algo que requirió tiempo y esfuerzo. Algunos rumores apuntan a un mensaje especialmente diseñado, quizás proyectado, o escrito en un lugar inesperado. Otros mencionan una actuación, una serenata improvisada, o la participación de personas queridas para ambos. La clave aquí es la originalidad y la personalización. Un gesto que grita, esto es para ti, y solo para ti. Piensen en la presión de hacer algo así en público. No solo hay que lidiar con los propios nervios, sino también con las miradas de cientos, quizás miles de personas. Cualquier error puede ser magnificado. Pero cuando se hace bien, el impacto es inmenso. Transmite seguridad, compromiso y una forma de amor que no se esconde. Es una declaración de intenciones que va más allá de las palabras. Y es aquí donde la reacción de Afra se vuelve crucial. ¿Cómo recibió ella esta sorpresa? Los testigos y las imágenes que han circulado muestran una Afra visiblemente emocionada, quizás con lágrimas en los ojos, o con una sonrisa de incredulidad que luego se transforma en pura felicidad. La complicidad entre ambos, ese cruce de miradas cargado de significado, es lo que realmente cuenta la historia. Es esa conexión profunda, esa chispa que se enciende en público y que demuestra que su amor es real y palpable. Los detalles específicos varían según la fuente, como suele suceder con este tipo de noticias de celebridades, pero el hilo conductor es la magnitud del gesto. No se trató de algo discreto, sino de una demostración abierta y sincera de afecto. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que los gestos románticos públicos sean tan fascinantes. Nos muestran que a pesar de las presiones y el escrutinio de la vida pública, el amor verdadero puede florecer y manifestarse de maneras espectaculares. Además, este tipo de gestos nos dan una ventana a la personalidad de las personas involucradas. Por un lado, tenemos a Mert, quien parece ser un romántico empedernido, alguien que no teme expresar sus sentimientos y que busca crear momentos memorables. Por otro lado, tenemos a Afra, quien recibe este gesto con emoción y gratitud, demostrando ser una pareja receptiva y con quien Mert puede permitirse ser tan abierto.
La conversación en redes sociales, por supuesto, ha sido un hervidero. Comentarios de admiración, felicitaciones, y hasta quienes se preguntan qué harían ellos en una situación similar. Es un tema que genera conversación porque toca una fibra universal, la del deseo de ser amado de forma apasionada y visible. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo expresamos nuestro cariño. Podemos imaginar el escenario perfecto para este gesto. Quizás una noche estrellada, con música de fondo, o un lugar que tenga un significado especial en la historia de su relación. Lo importante es que Mert logró crear un momento inolvidable, no solo para Afra, sino también para todos los presentes y para nosotros, quienes seguimos sus pasos desde la distancia. Este gesto romántico público de Mert hacia Afra no es solo una anécdota más en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura y sincera, puede ser una fuerza poderosa y hermosa. Es la valentía de ser vulnerable ante el mundo, y la recompensa de ver a la persona amada brillar de felicidad. Es un acto de amor que resuena, que inspira, y que, sinceramente, nos hace creer un poquito más en los finales felices y en las grandes demostraciones de afecto. Para resumir, hemos explorado el fascinante gesto romántico público que Mert ha tenido para sorprender a Afra. Hemos hablado de la audacia, la planificación y la personalización que implican este tipo de declaraciones, y de cómo la reacción de Afra ha sido la guinda del pastel, confirmando la emoción y la conexión entre ambos. Este evento no solo ha sido un momento memorable para la pareja, sino que también ha resonado en el público, inspirándonos a todos a reflexionar sobre el amor y sus expresiones. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Fue realmente un placer desgranar este gesto romántico tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustan las grandes declaraciones de amor públicas? ¿Qué gesto romántico les gustaría recibir o dar? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha arrancado una sonrisa o les ha inspirado de alguna manera, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y mantengan vivo el romance en sus vidas. Adiós.